¿Te acuerdas de cuando una sola frase alcanzaba para pintar escena completa, un regaño, una bronca, un chisme o hasta una forma de querer? Bastaba oír a una tía decir una de esas expresiones, con la olla silbando al fondo y la radio prendida en la cocina, para que todos supieran de qué iba la cosa. México habló durante décadas con claves muy suyas. Había frases que sonaban a familia, a barrio, a sobremesa y a escuela pública con pizarrón verde. Muchas salieron del campo, otras de la cocina, otras de los teléfonos públicos, de las peregrinaciones, de la cantina, del cine, de la calle y del humor popular. Y casi todas tenían algo precioso, decían mucho con muy pocas palabras. Hoy vamos a abrir ese cajón de la memoria para recordar 20 expresiones mexicanas de antes que hoy casi nadie entiende. Quédate, porque la última viene del caló pachuco y suena tan rara, tan musical y tan nuestra, que parece nacida para un México que caminaba distinto, olía distinto y hablaba con otro sabor. Primera, ya te cayó el chahuizel, se soltaba cuando se venía encima una mala racha, un problema inesperado o una visita incómoda. En cuanto alguien la decía, la casa entera cambiaba de gesto. La palabra viene del náhuatl chahuiztli, nombre de una plaga del maíz que durante siglos preocupó a los campesinos del centro del país. Cuando el chahuizel atacaba la milpa, el daño pegaba en lo más básico, en la comida, en la economía doméstica y en la tranquilidad de la familia. De ahí brincó al habla diaria. En los años 60 y 70 todavía se oía en pueblos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México, pero también en barrios urbanos donde ya casi nadie sembraba nada. La mamá la soltaba si el niño llegaba con reporte de El papá la mascullaba al ver al cobrador, al cartero con un aviso o al compadre que venía a pedir prestado por tercera vez. Había algo muy mexicano en esa frase. El problema llegaba así, pero llegaba envuelto en una palabra antigua, con raíz indígena y memoria de campo. Y apenas sonaba, uno casi podía oler la tierra mojada, el costal de maíz en la bodega, el metate, la cocina de humo, la preocupación callada. Pocas expresiones cargan tanta historia en tan poquito espacio. Segundo, ni yendo a bailar a Chalma, se usaba cuando una cosa se veía dificilísima, casi perdida, como si ni una manda, ni una peregrinación ni una súplica alcanzaran para arreglarla. Era una frase muy viva en el centro de México. Chalma, en el actual Estado de México, ha sido durante siglos uno de los santuarios más visitados del país. La costumbre de peregrinar hasta el Señor de Chalma, muchas veces con danza, música y promesa de por medio, quedó tan grabada en la cultura popular que acabó convertida en refrán. En muchas familias se decía al hablar del muchacho parrandero, del marido jugador o del hijo que había salido mal para la escuela. A ese, ni yendo a bailar a Chalma, y con eso se daba por explicada la resignación completa. Durante los años 60, 70 y todavía en los 80, la expresión se oía en mercados, en terminales de autobuses y en sobremesas de domingo. Viajaba con la gente que iba a Chalma con huaraches, veladoras, sombrero y bolsa de mandado, y regresaba con ellos convertida en dicho. La frase también guarda un paisaje, el polvo del camino, la banda de viento, los puestos de comida, el agua para refrescarse, las estampitas, los listones, el murmullo de la fe popular. Hoy mucha gente joven sabe que Chalma existe, pero ya casi nadie entiende por qué se bailaba en el dicho. Quien creció oyéndolo, en cambio, siente que vuelve a ver la camioneta cargada de peregrinos y el altar con flores de cempasúchil. Tercer, me cayó el 20, explica ese momento exacto en que por fin se entiende algo. La idea tarda, da vueltas, se acomoda y de pronto entra de golpe. La expresión se hizo famosa en la vida urbana del siglo XX por los teléfonos públicos que funcionaban con monedas de 20 centavos. La llamada conectaba y el mecanismo respondía cuando la moneda caía, de ahí la relación entre la caída del 20 y la llegada súbita de la comprensión. En el México de los 60, 70 y 80, aquellas casetas formaban parte del paisaje diario. Estaban en la esquina, junto a la farmacia, afuera del mercado, en la central camionera, cerca de la secundaria o en la entrada de la tienda grande. Muchos recuerdan la sensación completa. La fila corta, el olor a polvo de banqueta, el ruido del tráfico, la moneda guardada con cuidado en la bolsa del pantalón o en el monedero de broche. La frase agarró tanta fuerza que se quedó para siempre en el habla mexicana. Cuando alguien tardaba en entender el chiste, el regaño o la indirecta, tarde o temprano le caía el 20. Con la desaparición de aquellos teléfonos y el cambio de costumbres, el origen se fue borrando. La expresión sobrevivió, aunque muchos la dicen sin haber tocado jamás una caseta de metal ni haber esperado el tintineo de una moneda verdadera. Cuarto, irse de pinta era la frase clásica para hablar de la fuga escolar. Quien creció en México entre los 60 y los 90 la escuchó en patios de primaria, en bardas de secundaria y en las esquinas donde empezaban las aventuras prohibidas. La pinta tenía sus escenarios favoritos.
El cine de matiné, el billar escondido, las maquinitas, la plaza, la paletería, el parque, la casa de la cuyos papás trabajaban todo el día. Había toda una liturgia alrededor. El uniforme puesto para despistar, el cuaderno bajo el brazo, la salida discreta, el miedo a topar con un maestro, con un vecino chismoso o con la tía que siempre andaba de compras. La expresión está documentada desde hace mucho tiempo en el español de México con el sentido de faltar a clases. En la práctica, era parte de una adolescencia que todavía se movía entre campanas escolares, boletos de camión, tortas envueltas en servilleta y monedas justas para un refresco. Cada década le puso su color. En los 60 había matinés y plazas cívicas, en los 70 salones recreativos y ferias, en los 80 maquinitas, casetes y cines de barrio, en los 90 centros comerciales chiquitos y rutas de pecero. Quien se fue de pinta alguna vez recuerda la mezcla exacta de emoción y susto. El sol pegando fuerte a las 11 de la mañana, la libertad momentánea y el regreso a casa con una coartada ensayada que casi nunca salía bien. Quinto, a chaleco quería decir a fuerzas, sin remedio, sin escapatoria. Era una expresión muy viva en el habla coloquial del centro del país, sobre todo en las décadas de los 70, 80 y 90. En muchas casas sonaba así. A chaleco vienes con nosotros a visitar a tu abuela, o a chaleco haces la tarea antes de salir a jugar. Con una sola frase quedaba claro que la discusión había terminado. El origen exacto sigue en disputa, pero la expresión aparece registrada en diccionarios de mexicanismos desde hace décadas. Eso ya dice bastante, porque muestra que su uso fue amplio y reconocible en el habla popular. Se oía en la escuela, en el taller, en el puesto del mercado y en la cancha de tierra. También salió mucho en el lenguaje juvenil de barrio, ese que mezclaba humor, reto y resignación con una facilidad tremenda. Tenía un sonido seco, rápido, contundente. Cabía perfecto en un México de reglas caseras muy claras, donde el papá mandaba, la mamá remataba y los hijos sabían distinguir entre una petición y una orden. Ahora todavía aparece por ahí, pero cada vez con menos fuerza. Quienes crecieron escuchándola vuelven enseguida a la sala, con muebles forrados en plástico, al foco amarillo y al porque lo digo yo que se aceptaba, a chaleco. Sexto. Pelar gallo significaba irse de volada, escapar, largarse antes de que la cosa se pusiera peor. Era una frase de calle, de barrio, de cantina y de conversación entre cuates. Si se armaba bronca en la tocada, había que pelar gallo. Si llegaba la patrulla, si aparecía el papá en la fiesta, si el cobrador se plantaba en la puerta o si la exnovia venía con preguntas filosas, más valía pelar gallo. El origen preciso no está del todo cerrado. Pero el uso sí quedó muy arraigado en el español mexicano del siglo XX. La expresión circuló con fuerza en ciudades y pueblos y sonó mucho en el habla masculina popular. Tiene música de movimiento brusco. Uno casi ve a la persona guardar el cambio, tomar la chamarra, salir por la puerta y perderse entre camiones, puestos de tacos y faroles de calle. En el norte podía oírse cerca de una cantina o una terminal de autobuses. En el centro aparecía en barrios densos, vecindades y mercados. En el sur se mezclaba con otras voces locales, pero se entendía igual. Hoy los jóvenes dicen otras cosas, más cortas, más globales, más pegadas al internet. Pelar gallo trae otro mundo encima, uno de zapatos boleados, chamarras de mezclilla, rocolas y esa costumbre mexicana de irse rápido, pero dejando dicho el chiste. Séptimo. Echarse un coyotito era dormirse un rato, tomar una siesta breve, cerrar los ojos después de comer y volver al mundo con un poco más de alma. En el calor de mediodía, la frase caía sola. La registra el Diccionario del Español de México, y por décadas se oyó en fondas, oficinas, talleres, mercados y casas donde la comida fuerte seguía siendo al mediodía. Después del guisado, del arroz y del agua de Jamaica, venía el deseo de un coyotito. La escena está clarita. Ventilador de pedestal dando vueltas, cortina apenas moviéndose, radio bajita, platos apilados, olor a frijol recién hervido y una sobremesa que se va apagando poco a poco. En muchos pueblos del norte y del Bajío, el cuerpo entero obedecía al sol. A esa hora el trabajo aflojaba, las calles se sentían lentas y hasta los perros parecían entender que el día pedía descanso. La frase tiene un encanto especial porque transforma la siesta en algo cariñoso. Chiquito, breve, doméstico. Un sueño con nombre de animal viejo, astuto y muy de estas tierras. Hoy la vida corre distinto. Las jornadas partidas, el tráfico y la pantalla metida en todo han ido borrando ese rito. Pero a una generación le basta oír coyotito para volver a una sala fresca, a una hamaca en la costa o a una banca en el mercado detrás del puesto. Octavo. Hacer talacha era entrarle al trabajo pesado, al arreglo, a la compostura, a la chamba rendidora y a veces mal pagada que sacaba el día adelante. La palabra sigue viva en algunos lugares, pero su sabor antiguo se ha ido adelgazando. En los barrios se decía del mecánico que arreglaba de todo. Del vecino que subía a la azotea a tapar goteras, del señor que parchaba una llanta, del muchacho que pintaba una reja o del albañil que venía a resanar la pared.
También hubo talacha en el mundo deportivo popular. En muchas ciudades, sobre todo desde los 70, se hablaba de ir a la talacha cuando un jugador se ganaba unos pesos en partidos de barrio o llaneros. La palabra retrata muy bien a un México trabajador, práctico y remendador. Un país donde se reutilizaba el foco, se cosía el calcetín, se reparaba la licuadora y se estiraba la vida de los objetos. En la casa, la talacha del sábado tenía su propio ambiente. Escoba de palma, jerga húmeda, cubeta con pinol, cubiertos a remojar y programa musical sonando mientras cada quien atendía una parte del quehacer. Ahora buena parte de esas tareas se tercerizan o se aplazan. Antes formaban parte del orgullo diario. Y decir, hoy toca talacha tenía algo de sentencia, sí, pero también de orden, oficio y familia organizada. Noveno, dar el gatazo se usaba cuando algo aparentaba más calidad de la que en realidad tenía, o cuando alguien lograba pasar por otra cosa gracias a la pura apariencia. En un país experto en arreglárselas, la frase pegó fuerte. Su parentesco con dar gato por liebre se nota de inmediato. La idea central apunta al engaño por apariencia, a la imitación que cumple, al objeto que se ve bien desde lejos y aguanta la revisión rápida. En los años 80 y 90, con la fayuca, los tianguis y los mercados de ropa de segunda o de importación dudosa, la expresión se volvió muy común. Los tenis daban el gatazo, la chamarra daba el gatazo, hasta el perfume daba el gatazo si nadie se acercaba demasiado. Tepito, San Juan de Dios, los sobreruedas del norte y los mercados ambulantes del país entero conocieron bien ese lenguaje. Ahí convivían la necesidad, el ingenio y la estética del arreglo perfecto para el domingo o para la fiesta. También se aplicaba a las personas. El traje rentado, los zapatos recién boleados, el peinado con fijador, la corbata ajustada con cuidado. Con eso, más de uno daba el gatazo de rico en la boda del barrio. La frase todavía vive, pero quienes la usaron de jóvenes la cargan con recuerdos muy concretos. El plástico crujiente de la prenda nueva, el casete pirata, el puesto iluminado con focos desnudos y la esperanza de que nadie notara la diferencia. Décimo, no te hagas guaje, era una llamada directa a dejar de fingir distracción o tontera. Se decía cuando alguien entendía perfectamente lo que pasaba, pero prefería hacerse a un lado y mirar al techo. El origen exacto del guaje dentro de la expresión ha dado pie a varias explicaciones, aunque el uso popular está bien documentado desde hace mucho. En la práctica, cualquier mexicano de varias generaciones supo distinguir al instante al que se hacía guaje. La frase aparecía en la casa y en la calle. La mamá la soltaba cuando el hijo dejaba los zapatos tirados, el maestro cuando el alumno evitaba pasar al pizarrón y la tendera cuando el cliente se hacía el distraído con la cuenta pendiente. Tenía mucha fuerza porque señalaba una conducta muy reconocible. Fingir inocencia, hacerse el despistado, mirar para otro lado mientras la obligación esperaba enfrente. En barrios y pueblos fue parte del habla diaria entre los 60 y los 90. Sonaba en la fila de las tortillas, en la tienda de abarrotes donde todavía se llevaba libreta de fiado, en la cocina con piso de mosaico y en la banqueta durante la charla de la tarde. Pocas expresiones retratan también una picardía muy mexicana. Esa habilidad para ganar tiempo, sacarle la vuelta al regaño y aparentar que uno apenas se iba enterando de lo que todos ya sabían. Muchas de estas frases vivían pegadas a la rutina, a la escuela con uniforme azul marino, al mercado sobre ruedas de los martes, al camión con cobrador, al vaso de aluminio, a la casa con patio y lavadero de cemento. También viajaban por el país sin pedir permiso. Cambiaban un poco el acento, el tono o la velocidad, pero seguían reconociéndose en la cocina de Monterrey, en una vecindad de la capital, en una calle de León, o en una fonda de Oaxaca. Y todavía faltan las que salieron directito del recetario, del refranero y de la sobremesa. Esas huelen a comal caliente, a mole recién movido, a cuchara de madera y a conversación larga de domingo. 11. De chile, mole y manteca se usa para hablar de una mezcla variada, revuelta, llena de cosas distintas. Es una expresión muy mexicana porque sale de la cocina y se vuelve descripción del mundo. Chile, mole y manteca fueron durante mucho tiempo tres referencias centrales del sabor popular. Ahí estaban en la cocina cotidiana, en la economía doméstica y en la imaginación culinaria del centro y sur del país. Cuando alguien decía que un programa, una plática o un cajón tenía de chile, mole y manteca, todos entendían la idea de inmediato. Había un poquito de todo, sin orden rígido pero con mucha vida. En los años 60 y 70 se oía en la radio, en la prensa popular y en la conversación de casa. Las señoras la usaban para hablar de una visita donde se habían tocado temas muy mezclados, desde la boda de la sobrina hasta el precio del jitomate. La expresión también retrata una cocina concreta. Cazuelas ennegrecidas por el uso, especias molidas al momento, frascos reutilizados, servilletas bordadas, trastes de peltre y olor a guiso desde temprano.
Hoy sigue apareciendo, aunque cada vez menos entre jóvenes. Quien la escucha de nuevo vuelve enseguida a una mesa de formica, a un radio prendido en AM y a esas conversaciones familiares donde cabía el país entero, de chile, mole y manteca. 12. A darle que es mole de olla empujaba a seguir, a entrarle con ganas, a moverse porque el trabajo o la tarea ya estaban puestos sobre la mesa. Era una frase de ánimo, de prisa y de buena hambre. El mole de olla es un platillo tradicional del centro de México, casero, hondo y generoso, preparado con carne, verduras, chile y muchas horas de atención. Nombrarlo dentro del dicho carga la frase de sabor y de energía colectiva. En una kermés escolar, en una cocina antes de una fiesta, en un taller con entrega pendiente o en la talacha de la casa, alguien soltaba el a darle y todos entendían que había que meterle mano. La frase aceleraba sin gritar. Se escuchó mucho en el habla popular de los 70 y 80. En tiempos donde varias tareas se hacían entre todos, estas expresiones tenían sentido pleno porque el trabajo doméstico y comunitario rara vez lo resolvía una sola persona. La imagen detrás es bellísima. Una olla grande humeando, cucharón de palo, vapor en la cara, xoconostle, ejotes, elotes y carne cociéndose mientras la familia va y viene entre encargos. Todavía sobrevive en algunas bocas, sobre todo entre mayores. Y cuando aparece, levanta de inmediato un México de delantal mandado completo, cazuela pesada y esa costumbre antigua de empujar la jornada con una frase sabrosa. 13. Hacer de chivo los tamales se decía cuando alguien cambiaba una cosa por otra de manera dudosa, o cuando prometía una calidad y entregaba una muy distinta. Era desconfianza convertida en refrán. El dicho guarda una memoria vieja del comercio popular y de los miedos alrededor de la comida vendida en la calle. Durante mucho tiempo circularon bromas y sospechas sobre el relleno de los tamales, y de ahí quedó la frase como advertencia. En el habla cotidiana se usaba para negocios, favores, acuerdos y productos. Si te ofrecían una tela buena y te daban una corriente, te habían hecho de chivo los tamales. Si te prometían apoyo y terminaban sacando ventaja, la idea era la misma. En mercados, ferias, estaciones y fiestas patronales, la comida siempre fue centro de convivencia, pero también terreno fértil para la picardía. México ha desconfiado y bromeado a la vez, casi siempre con la cocina metida de por medio. La expresión sonó mucho entre abuelos y padres nacidos a mitad del siglo XX. En las ciudades seguía viva durante los 70 y los 80, sobre todo entre vendedores, compradores y gente acostumbrada a regatear, comparar y desconfiar tantito. Tiene un filo muy nuestro. Denuncia el engaño, pero lo hace con humor, con imágenes de vaporera, hoja de maíz, masa bien y esa vigilancia eterna que toda familia mexicana aprendió a tener al comprar en la calle. 14. Ser ajonjolí de todos los moles, se le decía a la persona que aparecía en todos lados, opinaba en todo o se metía en cualquier asunto. Bastaba nombrarla y de inmediato la veías entrando a la escena. El ajonjolí ha estado presente en muchos moles y otros platillos del país, sobre todo en el centro y el sur. Esa presencia constante en la mesa volvió natural que terminara convertida en metáfora de la gente omnipresente. La frase se aplicaba a la vecina, que sabía todas las noticias, al tío que opinaba en cada pleito familiar, al dirigente que aparecía en toda reunión y hasta al amigo que nunca faltaba a bautizos, posadas, funerales y cumpleaños. En el México de antes, donde la vida comunitaria tenía más peso, esta expresión circulaba con mucha facilidad. Había comité de escuela, junta de colonia, rosario, tanda, cooperacha, partido de llano y fiesta patronal. En todos lados estaba alguien que era jonjolí de todos los moles. Suena a cocina, sí, pero también a convivencia cerrada, a barrio donde todos se conocían y donde el espacio privado tenía fugas constantes hacia lo público. La gente sabía demasiado de la vida ajena y encima participaba con ganas. Hoy el individualismo ha ido corriendo muchas de esas costumbres. La frase persiste en algunos mayores y al escucharla casi se abre sola la puerta de una casa donde siempre entraba alguien. Se sentaba, opinaba y se quedaba a tomar café. 15. Puro jarabe de pico se usaba para señalar a quien hablaba bonito, prometía mucho y cumplía poco. Tenía un sabor muy claro, palabras dulces en la boca y resultados bastante escasos. La imagen es poderosa. Jarabe, algo espeso y azucarado, unido al pico, la boca, el habla. El sentido cayó redondo en el español popular mexicano, donde abundaron los enamorados parlanchines, los vendedores persuasivos y los políticos de tarima fácil. En los años 50, 60 y 70, la frase se oía muchísimo en campañas locales, reuniones de sindicato, visitas de pretendientes y tratos de compra. Puro jarabe de pico, decía la gente, y con eso ponía distancia frente a la labia ajena. El país entero conoció ese tono. El perifoneo del candidato en camioneta, el discurso del líder, la promesa del compadre, el vendedor de enciclopedias, el novio que juraba casarse ahora sí, apenas mejoraran las cosas. La expresión también guarda sonido.
Bocina tronada, micrófono con eco, voz impostada, aplauso flojo, murmullos desde el fondo. México aprendió a desconfiar del exceso de palabra mucho antes de las redes sociales. Ahora todavía se entiende, aunque ha perdido terreno frente a otras formas de decirlo. Pero hay una sabiduría muy antigua ahí, la de la gente que escuchó mucho, creyó poco y acabó bautizando la demagogia con un nombre que hasta suena dulce. Y todavía faltan 5. Las más curiosas, las que hablan de secretos de familia, calendarios contados de otra manera, traguitos compartidos y saludos, que hoy suenan como si vinieran de una película en blanco y negro. Aquí ya entramos a otro México. Uno de cartas escritas a mano, de citas apuntadas en una agenda, de cantinas con rocola, de domingo de vestir bien y de barrio donde el lenguaje tenía una gracia pícara imposible de copiar. Salir con un domingo 7 se usaba para hablar de una complicación inesperada, un problema repentino o una situación que desacomodaba por completo a la familia. En muchísimas casas también se decía, en voz más baja, cuando una muchacha quedaba embarazada antes de la boda. La expresión aparece registrada en el español de México desde hace tiempo, aunque su origen exacto no está cerrado del todo. Lo que sí quedó clarísimo fue el uso social que tuvo durante buena parte del siglo XX. En los 60 y 70 la frase cargaba un peso especial. Las normas familiares eran más duras, las apariencias importaban muchísimo y ciertas noticias se manejaban con cuchicheo. Puerta cerrada y tazas de café servidas con nervio. La mamá le contaba a la comadre que fulanita había salido con un domingo 7. El padre fruncía el ceño, la abuela pedía prudencia y el barrio entero armaba el resto de la historia con pura imaginación. También podía decirse de una deuda, un accidente o un asunto que llegaba a mover todos los planes. Por eso sobrevivió más allá del sentido relacionado con el embarazo y quedó como sinónimo de bronca sorpresiva. Y cuando aparece, arrastra detrás un mundo de recato, secretos, vestidos planchados, noviazgos vigilados y una vida social donde casi todo se sabía, pero muy poco se decía de frente. 17. De mañana en 8 era una forma antigua de señalar una fecha futura, algo así como dentro de 8 días contando desde mañana. Mucha gente joven la oye y se queda haciendo cuenta. La expresión vivió con fuerza en pueblos, ciudades medianas y familias acostumbradas a medir el tiempo con el ritmo del mercado, de la plaza, de la visita al médico o del día del tianguis. En lugar de dar una fecha exacta, se daba una referencia que todos sabían descifrar. La abuela decía, ven de mañana en 8 y con eso bastaba. El dentista de barrio fijaba la cita igual, la costurera entregaba el vestido en ese plazo y la madrina avisaba cuándo habría que regresar por el encargo. Tiene mucho de un México donde el calendario se sentía de otra manera. Había menos prisa digital, menos confirmaciones por mensaje y más acuerdos orales sostenidos por la palabra. Suena fuerte en zonas del Bajío, del centro y de algunos pueblos del sur. En ambientes rurales y semirurales aguantó más tiempo porque el reloj social seguía marcado por los días de plaza, las campanas y las rutinas repetidas. Escucharla hoy es volver a un cuaderno con recados, a una agenda de bolsillo, al teléfono fijo con libreta al lado y a esa confianza antigua en que una cita bien dicha quedaba guardada en la memoria, sin alarma y sin recordatorio. 18. Echarse un alipuz era tomarse un trago, casi siempre de mezcal o de alguna bebida fuerte, con ese tono pícaro y medio festivo que tanto le gusta al español mexicano. La palabra aparece registrada en diccionarios con el sentido de bebida alcohólica. Su presencia se asocia mucho con Oaxaca, aunque también circuló por otras regiones. En cantinas, reuniones de amigos y fiestas largas, alguien proponía un alipuz y el ambiente se acomodaba de inmediato. La escena de época sale sola. Mesas de madera, botana sencilla, cacahuates, sal, limón, vasos cortos, humo de cigarro. Dominó rocola lanzando rancheras o boleros. Durante los años 60 y 70, estas palabras vivían muy pegadas a los espacios masculinos de convivencia. La cantina, el billar, el club social del pueblo o la reunión después del trabajo tenían su propio vocabulario y sus propios silencios. Con el tiempo, buena parte de ese mundo fue cambiando. Algunas cantinas cerraron, otras se transformaron y el lenguaje también se fue adelgazando. Pero alipuz conserva una elegancia burlona que otras expresiones ya perdieron. Quien la oyó en voz de su abuelo o de un tío fiestero la relaciona enseguida con el golpecito del vaso. El olor a anís o a mezcal, la tarde que se vuelve noche y la conversación que se alarga mientras afuera pasan los últimos camiones. 19. Andar pipirisnais era andar muy arreglado, muy fino, muy lucidor, casi presumiendo. La expresión viene del inglés pretty nice, deformado por el oído popular y adoptado con esa creatividad que tanto ha tenido el habla urbana mexicana. Se puso de moda en el siglo XX y tuvo mucho brillo entre los 50 y los 70 cuando el humor de carpa, la radio, la televisión y el cine alimentaban un español callejero lleno de juego.
Sonaba chistoso y al mismo tiempo elegante a su manera. La señora iba pipirisnais al centro con vestido recién planchado, bolsa combinada y peinado duro de tanto spray. El señor salía pipirisnais para la foto familiar, con el traje guardado para las ocasiones, sombrero limpio y zapatos de charol. La palabra también trae escenas dominicalse. Nieve en la plaza, estudio fotográfico, serenata, 15 años, feria del pueblo y baile donde todos querían verse mejor que entre semana. En los 80 todavía aparecía en boca de padres y abuelos, muchas veces con tono burlón. Ya andas muy pipirisnais, y ahí venía la risa porque la frase celebraba y pinchaba el orgullo al mismo tiempo. Ahora sobrevive más por nostalgia que por uso real, pero basta escucharla para que regrese un México de aparadores, brillantina, colonia fuerte, calcetín bien levantado y esa alegría sencilla de estrenarse algo aunque fuera una sola vez al año. 20. ¿Qué Pachuca por Toluca? Fue una expresión juguetona del habla pachuca y del humor urbano popularizado en el cine. Funcionaba como saludo, como pregunta por lo que estaba pasando o como simple arranque de conversación con puro sabor callejero. Su fuerza está en la rima y en el ambiente del que salió. Pachuca y Toluca, dos nombres de ciudad acomodados con picardía, convertidos en música verbal dentro del caló que tanto brillo tomó en tiempos de los pachucos y de Tintán. En las décadas de los 40 y 50, y luego por rebote en la radio y la televisión, esta forma de hablar quedó asociada con una juventud desafiante, bien peinada, de saco largo, pantalón amplio, baile, barrio y lenguaje propio. Durante años, mucha gente la repitió aunque ya ni supiera de dónde venía. La expresión guardó la memoria de un México urbano que jugaba con las palabras y que absorbía influencias de frontera sin perder identidad. Ahí convivían el español popular, el inglés deformado, la rima y una actitud desenfadada que marcó época. Cuando un abuelo la suelta hoy, la frase suena casi imposible de fechar. A la vez parece viejísima y vivísima. Tiene brillo de marquesina, eco de salón de baile, humo de cabaret y picardía de barrio. Y quizá por eso merece un lugar aparte, porque recuerda que México también fue eso, un país que inventaba música con las palabras, que convertía las ciudades en chiste y que podía saludarte con una expresión tan rara, tan alegre y tan suya, que todavía da gusto volver a escucharla. ¿Cuál de estas expresiones se decía en tu casa, en tu barrio o en la voz de tus abuelos? Déjame tu me gusta y comparte este recuerdo con quien todavía entienda alguna de estas frases. Suscríbete para seguir guardando, entre todos, ese México que sigue vivo en la memoria.